Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas, un espacio donde exploramos temas de la comunicación y la creatividad, donde expertos y apasionados de sus actividades nos comparten su historia y también su visión. Imagina un mundo donde cada gesto cuenta una historia y donde el lenguaje trasciende las barreras auditivas. Este es el mundo al que Adriana, intérprete de señas y nuestra invitada de hoy, ha dedicado su tiempo y su vida. Detrás de cada gesto que realiza hay años de dedicación y aprendizaje constante. Con cada movimiento, Adriana ha tejido puentes entre comunidades, instituciones, empresas y gobiernos, ofreciendo un mensaje de igualdad y mucho respeto para aquellos que necesitan escuchar de manera diferente. Adriana es la voz de aquellos cuyas palabras a menudo se pierden en el silencio. Así que acompáñanos a explorar el poder transformador de la comunicación sin palabras, de la lengua de señas y a honrar también el trabajo extraordinario del intérprete, guiados por el corazón y la mente de una verdadera apasionada de su campo, Adriana Durán. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias por invitarme. Fíjate que es un tema que se me hace muy interesante, la lengua de señas, la interpretación de señas. Desde hace muchos años me llama mucho la atención, se me hace un tema, como dije, muy interesante. Siento que hay muchas cosas detrás que no vemos, o sea, vemos digo, quizá nuestra referencia más cercana es la televisión. ¿Dónde los vemos? O sea, además de la televisión, ¿hay otros lugares o no? A los intérpretes Sí. los vemos en todo lugar donde haya voz. O sea, en un juicio, en un hospital, en una escuela, porque bueno, sordos, las personas sordas hacen las mismas cosas que nosotros hacemos cotidianamente, únicamente que pues ellos en algunos lugares necesitan intérpretes, solo que estamos pues faltos de intérpretes. Claro, y bueno, una duda que tenía, o sea, cuando conoces a alguna persona, o sea, ¿cómo te presentas como intérprete de señas? Porque me parece, en tu carrera es licenciada en educación, ¿sí? O sea, ¿cómo combinas ambas actividades? Yo siempre les digo, de profesión soy maestra de preescolar, a mí me gusta cantar la vaca Lola, pero porque el contexto me obligó, yo soy intérprete de lengua de señas, entonces pues bueno, ya depende de lo que se requiera. Si doy clases, soy maestra, pero pues normalmente suelo cubrir los eventos. Claro, y ¿ahorita estás activa en alguna escuela? Estoy dando clases en escuelas, en universidades. Damos la materia de inclusión o adecuación a las discapacidades. Perfecto, muy bien. Y bueno, para entrar un poquito en contexto en el tema, pues ¿cómo nace tu interés en aprender la lengua de señas? Mi hermano mayor es sordo, entonces toda la vida para mí ha sido una segunda lengua. De hecho, hubo un tiempo en el que yo pensaba, o todavía, que la gente que no sabía lengua de señas era rara, porque realmente pues ha sido siempre mi mundo. O sea, toda la vida para mí es normal hablar en señas en la mesa, o que a donde vamos yo tenga que hacer señas. ¿Qué diferencia de edades hay entre tu hermano y tú? Nos llevamos 8 años, 7, 8 años. 8 años. Y una duda, en esos 8 años de diferencia, ¿cómo, antes de que empezaras a aprender a comunicarte, a aprender la lengua, o sea, en tu familia también hablan en la lengua de señas o cómo funciona la dinámica? Sí, mi hermano quedó sordo a los 2 años y medio. Entonces, cuando yo nací, la lengua de señas ya existía en mi casa. Ya era algo normal. Yo ya sabía que está tu hermano, tienes que hacer lengua de señas. Existe la lengua de señas casera. Y la lengua de señas, pues bien, la lengua de señas que lleva su estructura y todo. Sin embargo, pues siempre es como un comunicarte con ellos, con tus señas que tú te vas inventando, o eso es al menos lo que yo manejaba desde chiquita. Por lengua casera, ¿a qué te refieres? A que, por ejemplo, mi mesa es de una forma. Entonces yo mímicamente hacía la forma de mi mesa, sin embargo, no para todos es la misma seña de mesa. O sea, tiene su propia seña, pero las señas que yo no me sé, pues las inventábamos y las entendíamos en la casa.
Y ahora, o sea, bueno, me surge la curiosidad de entender cómo es el camino de de una lengua casera a irlo aprendiendo. O sea, hay una escuela para aprenderlo, hay un ente que regula la lengua de señas. ¿Cómo es? Sí, bueno, pues mi hermano siempre ha estado en una escuela bilingüe para sordos. La escuela que está ahí en Torreón Torreón Jardín Jardín. es una escuela donde las maestras dan clases normales, pero en lengua de señas. Entonces él siempre ha tenido las señas correctas. Aparte de que, pues bueno, él viaja mucho, pertenece a diferentes asociaciones, a la federación, etcétera. Entonces, él empezó a dar clases de señas y pues yo por curiosidad un día entré ya como formalmente a las clases de señas. Se me fue el nombre, la escuela en Torreón Jardín. Lilal Sí. Y ahí aquí en Torreón, bueno, en La Laguna, ¿es el único lugar para aprender o...? es el único lugar. Y, No sé si en Coahuila, ajá. pero según yo sí es la única escuela en el estado. Me genera esta duda de cómo... es una pregunta como doble, ¿no? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo aprendes, no? ¿Qué te enseña? ¿Qué es lo primero que tienes que aprender? Pero también una segunda pregunta, digo, que esa quizá más bien te la ha respondido tu hermano, es ¿cómo aprendió él? ¿Sí? ¿Cómo aprende una persona sorda la lengua de las señas? O sea, me genera ahí esa inquietud. Bueno, yo siempre he tenido la habilidad para mover las manos, por así decirlo, pero me faltaba el conocimiento. Entonces ya el tener clases con César, que es mi hermano, él pues te enseña desde el abecedario, él sigue dando clases, ya está como tal constituida una escuela, abecedario, ¿Una escuela colores, suya? una escuela de... Ah, mira, ¿cómo se llama? Así nos buscan, así empezó como clase de señas LSM Laguna. Súper bien, qué padre. Los maestros son sordos y pues yo doy el acompañamiento en los primeros niveles, ya cuando van avanzando ya los voy dejando solos uno que otra clase. Y ellos, bueno, la escuela El Hilal maneja el método Montessori. O sea, se basan mucho en imágenes. Entonces pues les ponen la imagen, la seña y ya pues es un trabajo que van haciendo las maestras de ahí. Que la verdad mis respetos porque yo nunca les he dado clases a ellos. Sí, y ahí pues se pudiera decir que fuiste aprendiendo ya, o sea, ¿cómo se le dice? O sea, profesionalizando, no sé si sea la palabra correcta, pero de la lengua casera a la lengua de señas. Empecé con mi hermano y luego me tocó una pandemia en la que pude entrar a cursos de Ciudad de México, de otros estados, de otros países. Entonces para mí fue muchísimo más práctico, que realmente la mayoría de las cosas o experiencias que te daban era algo que vivía mi hermano pues día con día. Que únicamente es porque al final de cuentas muchas veces hay regionalismos. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, nos visitaba una muchacha de Michoacán y aquí, bueno, existe una seña de ensalada. Aquí tenemos la discada, entonces los muchachos sordos pues dicen aquí discada, le hacen la seña de ensalada y le agregan la de tacos. Entonces me acuerdo que vino ella y me pregunta a su mamá, oye, es que dice que ¿por qué se van a comer la ensalada en tacos? Y yo, la ensalada en tacos, y yo, no, es discada. Entonces, bueno, claro, allá no hay una discada. Ese es un regionalismo, ¿no? Sí. Que nosotros Torreón lo tenemos, pero otros estados no. Y por ejemplo, digo, que es una de las preguntas que tengo más adelante, pero de una vez, si quieres platicamos, o sea, por ejemplo, hay gestos para determinadas palabras o, por ejemplo, en este caso, la discada, que es una palabra como muy local, o sea, ¿cómo la mezclas de alguna manera o cómo funciona? ¿O cómo le explicas a otra persona de otro lado? Ah, bueno, ya a ella le tuve que decir, bueno, mira, la discada, pues lleva carne, lleva esto, explicarle todo y luego ya como que lo revuelven y, ¿sí? Híjole, está... Lo vas explicando, por eso pues debes de conocer muy bien. O para ser un buen hablante en lengua de señas tienes que ser un muy buen hablante del español. También. Y lo que te contaba, o sea, de lo que te contaba tu hermano, o sea, cuando era niño, cómo fue desarrollando las habilidades para aprender. Digo, me imagino que también inició con esta lengua casera, ¿sí? Con la dinámica de la casa, cómo fue como aprendiendo, ¿no? Estas nuevas palabras y ya que hay una forma de decirlas.
Bueno, César desde muy pequeño quedó sordo. César quedó sordo a los 2 años y medio. Entonces él desde pequeño, o sea, él queda sordo y al poco tiempo entra al Lilal. César es egresado del Lilal. Y pues bueno, la maestra que estaba, yo me acuerdo en su momento, porque mi mamá era de las mamás que siempre están en la escuela, ¿no? Entonces mis Sí. amiguitos eran los niños sordos. La maestra siempre fue trátenlo normal, son unas personas normales, se les enseña igual. O sea, ellas en aquel tiempo manejaban lo que es la lengua de señas y ya ellos poco a poco, como el inglés, cuando lo vas escuchando y escuchando y escuchando y por default ya lo empiezas a aprender, así empezaba la lengua de señas. Una consulta que ahorita me surge. No necesariamente, o sea, si eres sordo, pues tu hermano emite sonidos, o Sí, sea, ¿se desarrolla esa capacidad o cómo funciona? el hecho de que seas sordo no te hace mudo. O sea, la palabra mudo es que completamente se quede en silencio algo. Todos emiten sonidos, incluso muchos de ellos pueden oralizar. Claro. Sin embargo, ¿cómo aprendemos a hablar? Escuchando. O sea, ¿cómo aprenden? Mamá y empiezan, mamá. Entonces, si ellos no escuchan cómo se pronuncia, pues suelen emitir solo sonidos. Aunque sí hay muchos sordos que dicen palabras. Porque luego, digo, por ejemplo, tenemos, digo, así de referencias como culturales, ubico así rápidamente la película de Coda, ¿no? Por ejemplo, que me acuerdo que el señor escuchaba, o sea, le gustaba el rap por el bajo, ¿sí? Y él como era su manera de escuchar la música, ¿no? Acá funciona similar no sé, bueno, te pregunto específicamente por tu hermano. Bueno, en general, pues la música la ignoran totalmente. Luego yo suelo hacer como pequeños videos de TikTok porque a veces pues voy con ellos y yo sola voy cantando, ¿no? Total, nadie me va escuchando. Entonces ellos, ¿y qué es? O sea, ¿qué significa eso? Suelo hacer un pedacito de la letra nada más para que vean qué significa, pero no es como algo que les llame mucho la atención. Hay una asociación, no recuerdo en qué estado, que tiene unos chalecos que vibran. Eso apenas se está implementando en los conciertos. Entonces los sordos se ponen el chaleco que va acorde a las vibraciones. Ajá. Mientras tienen un intérprete al frente y ya lo han tenido pues intérpretes muy grandes. Uf, qué padre. Está interesante la... Sí, o sea, ese ya estuvieron con Grupo Firme, Emanuel y Mijares. Me imagino con el beat de la música van recibiendo. Entonces, pero como es algo nuevo, como que ellos apenas se empiezan a interesar por algo que realmente lo sienten. Porque yo a veces les digo, yo hago un video, pero hasta parece una historia. Porque al final de cuentas, pues no hay música, no están sintiendo nada, me están viendo prácticamente contar una historia. Sí, y que ese es uno de también, a mí me llama mucho la atención porque, digo, me parece que no hacemos consciente esa parte de que los videos que vemos en YouTube, que en el TikTok, en teoría todo eso podría ser comunicado en la lengua de señas. O sea, digo, me parece que falta muchísimo, ¿no? Todavía para... Sí, nos falta muchísimo. Yo, por ejemplo, cubro un noticiero únicamente los lunes por tiempo y a veces pasa una nota importante el miércoles, entonces tengo 1000 mensajes de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, o sea, lo que pasó en el TCM hace un mes, 2 meses, creo que acabo de subir el video hace 15 días. Entonces sí son cosas que se nos pasan porque no se las interpretan. Sí, claro. Y digo, que ese es un tema que ahorita, en un momento más, digo, me gustaría platicar más, profundizar un poquito más del tema, pero antes, así como fuiste creciendo y te convertiste en maestra y licenciada en educación, el LSM, la lengua de señas mexicana, ¿qué es? O sea, ¿es un grupo, es una asociación o simplemente es una lengua? ¿O cómo...? Ya es su patrimonio lingüístico de las personas sordas, ya se reconoce ante la ley, entonces es la manera correcta de comunicarnos con ellos. Y me surge a partir de ahí la duda, está, bueno, la lengua de señas mexicana, pero en el lenguaje hispano, ¿no? También, digo, platicábamos de eso con el tema de la discada, pero otros países tienen su propia... O sea, sí, se rigen de maneras diferentes. Cada país tiene su propia lengua.
Y sus gestos, o sea, que más o menos, digo, a ojo de buen cubero, o sea, ¿qué consideras, qué porcentaje crees que sea como similar en algunas palabras o que sean diferentes? Yo creo que sí cambia. O sea, sí cambia. Incluso existe la lengua de señas universal, que es cuando todos los sordos, porque ellos suelen hacer campamentos a nivel mundial, entonces hay una lengua de señas universal que es con la que se comunican. En cuestión a la gesticulación es lo mismo, porque bueno, a lo mejor para mí la seña de feliz puede ser con una F girando feliz, mi cara tiene que estar feliz para que conecte o que yo sepa. No es lo mismo llegar y decir, ay, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y yo llegar y decir, ay, hola, mucho gusto, buenos días. Entonces, mi cara es el tono de voz y mi seña es la palabra. Es lo mismo decir, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás? Por eso a veces digo que los vemos en acción, también el rostro comunica. Va por default. Ok, muy bien. Ahorita digo, entendiendo un poco entendiendo el contexto, ¿no?, del cual platicábamos, ¿no?, con tu hermano, ¿qué te inspiró a convertirte en intérprete de la lengua de señas? Desde que yo estaba chiquita, veía el cuadrito de las noticias, únicamente un noticiero tenía su cuadrito, que era el de Lolita Ayala. Claro. Y yo lo veía y decía, yo quiero ser la del cuadrito. Realmente nunca me tomé el tiempo como a decir qué se necesita, cómo se hace, cómo se estudia, cómo se llega hasta ahí. Ya después fue por azares de la vida que sí terminé siendo la del cuadrito, pero sí, yo creo que hubo un momento o hubo un punto donde yo conviví con todos ellos y yo me di cuenta que ellos no me entendían porque yo tenía señas caseras. Entonces yo le interpretaba a mi hermano a ellos, porque pues el que me entendía era él. Entonces después de todo esto era como que yo decía, ¿por qué? O sea, si ellos están diciendo que pasa esto, que está mal esto, que están lucrando con ellos, que está pasando, ¿por qué nadie levanta la voz por ellos? Y pues era porque nadie les entendía. Entonces un día dije, ay, voy a ser yo. Y de ahí surgió que empecé a... ¿Cómo a qué edad más o menos te acuerdas de esa decisión? Yo empecé a los 18, si no me equivoco, porque me acababa de graduar de prepa, bueno, entre ese rango de edad. Y yo pensé que estudiando educación especial era la clave para yo ser intérprete de lengua de señas. Educación especial se cierra en ese momento porque no hay suficientes alumnos, claro, y se manda a Saltillo. En mi casa hay todo un revuelo de que, o sea, yo decía, ¿cómo ir yo a vivir a Saltillo yo sola, etcétera? Y pues bueno, ya de ahí surgió en el que empecé a aprender con mi hermano, vi que realmente un curso muy básico no te certifica. Claro. Tienes que tomar muchísimo tiempo y ya de ahí empecé como a, ay, sí me gusta. Bueno, es un camino de constante de aprendizaje, de actualizarte. O sea, digo, así como el diccionario tiene las palabras, ¿no? Y así vas aprendiendo como léxico nuevo, me imagino que también acá es igual, ¿o? Sí, lo correcto sería que el doctor aprendiera lengua de señas, que el psicólogo aprendiera lengua de señas, porque ya conocen su rama. Entonces, o sea, era lo mismo. Yo ahorita explicaba, bueno, no sabe qué es la discada, yo tengo una seña, pero no sabe qué es, ni aunque yo le haga la seña, yo tengo que explicarlo. Sin embargo, me pasa en los hospitales que luego a veces, ¿dónde te duele? Y digo, aquí. Ah, mira, explícale. Y hay mucha terminología que desconozco. Me pasa mucho en hospitales o con abogados, que debería de ir gente especializada o ellos mismos saber. Sin embargo, pues no hay quien. Entonces no es como que yo diga, bueno, voy a dejar ahí al sordo porque no le entiendo. Entonces voy aprendiendo. He ido aprendiendo de muchas cosas que nunca me imaginé aprender. No, digo, no, entre que me imagino y no me imagino, ¿verdad? Pero, ¿cuál consideras que es así uno de los desafíos más grandes que tienes como intérprete? Yo creo que cuando llegan a un hospital, o me ha tocado sordos que han estado en la cárcel. Entonces el hecho de interpretar el juicio es como, y yo me acuerdo que porque yo al principio decía, es que no quiero, es que no puedo, es que no. Entonces ellos eran como que, es que si no lo haces tú, si no nos ayudas tú, ¿quién nos va a ayudar? Claro. Hay otras, bueno, dentro de la Asociación de Sordos hay otras 2 personas que nos apoyan en la interpretación. Ellas 2 trabajan en la escuela de niños sordos
Pero pues sin embargo es ya diferente cuando hay un bebé, bueno, que ya son mamás, que tienen pues su trabajo, no es como que puedan decir todos los días, bueno, me voy a salir a interpretarle a él y regreso a dar clases. Sí. Y bueno, contigo también aplica, ¿no? O sea, digo, pues al final tienes tu trabajo. Yo creo que hasta ahorita ha sido muy flexible Sí. porque, pues bueno, yo trabajo en DIF. Uh-huh. Entonces, en su mayoría, la gente contacta a DIF para que les mande un intérprete. Entonces, mismo DIF me canaliza a todos los lugares. Y dentro de esos desafíos, bueno, algo que te quería preguntar, digo, pregunta lo que me quieras contar, pero me surge la duda digo, asisten a muchos eventos y ahorita digo que me platicas de los diferentes juicios médicos, o sea, digo, me imagino que es mucho como los campos, ¿no? Donde están, pero funciona, digo, cobran, me imagino que por el servicio o cómo funciona. Sí, se cobra, bueno, en lo personal yo cobro por evento, se cobra el lugar al que vas, hay una tarifa y esto es no simplemente por el hecho de cobrar, es porque muchas veces demeritan el trabajo del intérprete, es como que, ay, pero es que es por caridad, es que lo hace porque... Sí, pues un servicio social. Es un servicio social y yo muchas veces les digo, pero yo no puedo salir y decirle al del transporte público, oiga, es que, mire, voy a hacer algo de caridad, ¿me puede llevar? O no puede decir, ay, es que, oiga, mire, va a pasar esto, me ayudan. O sea, es un trabajo y es un trabajo que la verdad no se valora tanto, pero es un trabajo que debemos de respetar por mismo trabajo de nuestros compañeros. O sea, yo no puedo ir a todos lados gratis cuando hay más personas estudiando esto y que en algún momento pues yo estoy devaluando su trabajo. Sin embargo, pues yo a los sordos no les cobro. O sea, si me contrata el hospital, al hospital le cobro. Uh-huh. Si el sordo se enferma y me dice que lo acompañe a una cita médica, no le cobro. Perfecto. Sí, digo, y disculpa si es así como que te agarró de pronto la pregunta, pero sí es una de las cosas que veo. Digo, así como un maestro de ceremonias se avienta un evento y le pagan, así como un conductor se avienta un evento y le pagan, digo, pues también el intérprete de señas me imagino que recibiría, ¿no? Como Sí, una compensación por su trabajo. Es un trabajo como tal, o sea, interpretar es un trabajo, entonces, pues sí, yo únicamente a los sordos no, porque se me hace algo extraordinario el hecho de decir, oye, como si le echaran 5 pesos, ¿no? A ver, 5 pesos de voz, algo así se me hace como, ¿cómo le voy a cobrar por ir a darle voz? Sí, no. Entonces, a ellos no, pero sin embargo, al gobierno, a los hospitales, a todas las otras dependencias, sí, porque es su obligación contar con un intérprete o alguien que los asista. Y ahora, ¿sí o sea, sí se recibe bien eso o te intentan como venderte esta idea de que no, pues es un servicio social? O sea, sí, verdaderamente sí cooperan las instituciones con eso, o sea, sí comprenden la importancia de que tiene que ser compensado. Antes batallaba mucho, ya llegó, porque antes sí era como que, pero ¿por qué cobras? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué esto? Entonces, yo creo que con el tiempo los fui educando. O sea, en su mayoría, bueno, yo he cubierto la mayoría de los eventos generales, políticos, gubernamentales, escuelas. Entonces, los fui educando a, bueno, el pago se hace antes del evento, si no, no interpreto. Y la verdad puedo darme ciertos lujos por la carencia de intérpretes. Claro, sí. Pues digo, no son muchos y como bien dices, pues eso casi como, o sea, es necesario, ¿no? Para, como no sé, es parte de alguna ley de inclusión ya existe una ley, sin embargo, hay muchas personas que abusan de esto. O sea, hay muchas personas que no tienen como todavía el grado o son aprobados por la comunidad de sordos, se avientan a interpretar y es como que no lo está haciendo bien, pero cobró más barato. Ahorita platicabas de los diferentes como lugares, ¿no? Donde vas a trabajar y a interpretar. Pero me imagino, digo, has estado en eventos pues prácticamente bueno, hospitales de presidencia. Uh-huh. ¿Cuál es el evento más grande o que dijiste, ay, güey, o sea, está este evento? Yo creo que el primer evento donde vino el presidente. Yo solía, o aquí. Incluso yo empecé a interpretar en la administración de Miguel Riquelme. Uh-huh. Y la cancioncita de Ciudad que Vence, me daban unos nervios, o sea,
hace poquito la escuché en un video que pusieron y todavía yo, ay, ¿qué pasó? Es algo como que me conecta a la primera vez que interpreté. Sí. O sea, ya ahorita ya digo, ay, bueno, ya interpreté a más políticos, más eventos, más todo, pero sin embargo el hecho de escuchar el Ciudad que Vence, que era la cancioncita de Miguel Riquelme, o sea, es como que otra vez los nervios. Sí, entonces ese es como los primeros eventos y el primer evento donde vino Andrés Manuel. O sea, para mí era un caos, quiero decir, cuando me marcaron y me dijeron, ¿le puedes interpretar al presidente? Y yo, ok, de aquí de Torreón. Y no, al presidente, no al alcalde. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Al presidente Andrés Manuel? Y yo, me acuerdo que estaba en una reunión con los sordos y yo, que si puedo ir y todo. Sí, ves, una oportunidad para visibilizarnos y bla, bla, bla. Y yo, está bien. Entonces, llegar y conocer todo un protocolo de esos eventos no es el mismo al que maneja un alcalde, un gobernador. Es un protocolo completamente diferente. Entonces, llegar a esos eventos y decir, ay, ¿qué está pasando? O ¿cómo está surgiendo esto? Por ejemplo, se me complicaba con el presidente porque su léxico es diferente. Sí. O sea, luego cuando aparte decía, además de su velocidad. Ajá. Entonces, él decía, y ahora todos juntos vamos a empujar el elefante. Y yo al principio decía, ¿al qué? O sea, yo no podía hacer literalmente un vamos a empujar el elefante porque los sordos iban a voltear y iban a decir dónde está el elefante, claro, y quiénes lo están empujando. Me imagino que el me canso ganso, ¿no? El famosísimo me canso ganso era algo que yo decía, me tocó en un evento, en un informe de DIF, de la administración pasada, que el alcalde le dijo a su esposa, o sea, Astrid, y yo te amo y no es cebollazo. Entonces yo volteé y ¿no es qué? Ya después dije, no es que, no, o sea, que no es porque la gente esté aquí diciendo que yo se lo digo, o sea, es de verdad. Y yo, ok, entonces son palabras que van, que se me hacen a veces complicadas porque las desconozco. Uh-huh. Me pasa mucho en los deportes, en la sección de los deportes, porque luego, no sé, el conductor era como que, y se barrieron, y yo al principio decía, ¿cómo? Entonces, algo que yo desconocía porque no me gustaba, o sea, no me gustan todos los deportes. Claro. Hay unos que entiendo y hay otros que no, entonces el hecho de que usen palabras que no entendía era complicado para mí. Y por ejemplo, dependiendo del evento, digo, ¿cómo vas? Cuando el evento y te da tiempo de anticipación para prepararte, o sea, sí, como buscas así como términos de ese evento, ¿cómo funciona? Es muy raro el evento al que yo asista así en mi hermano. Ok. Todos los eventos, o el 90% de los eventos, si no va César conmigo, es como... Porque realmente es algo que yo siempre pido. O sea, ¿por qué vas a poner un intérprete en tu informe si no hay sordos y no hay transmisión en vivo? O sea, para cumplir con el protocolo, ¿o a quién le estoy interpretando? ¿A nadie? Entonces, en su mayoría es como que, bueno, ok, pero ¿puede venir César? O César siempre es el invitado especial. Uh-huh. Entonces, antes de subir a interpretar, solemos llegar antes. Entonces, como que, ¿qué va a pasar? ¿Va esto y esto? Y yo, César, a ver, así, sí. ¿O no? Cuando no va César, hay un grupo de WhatsApp donde están la mayoría de los sordos de la laguna. Entonces, oigan, vi que viene tal palabra, ¿alguien la conoce? No, ¿qué significa? Esto y esto y esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Si lo hago así, ¿lo entienden? ¿O no? Sí. O sea, yo creo que me ha acoplado mucho a ellos. No, y ahí se crea, bueno, me imagino que ya tiene muchos años esta red, ¿no? Donde, pues, red de apoyo prácticamente con este tema. Sí, o incluso con más intérpretes. O sea, porque la verdad es que las señas que manejamos aquí son súper poquitas a las que se manejan en Ciudad de México. O sea, yo voy a Ciudad de México y a veces digo, todo tiene seña. Y aquí son menos las que conocemos, entonces también ya he socializado, tengo amigos, compañeros de otros estados y a veces les mando un mensaje, oye, si tú estuvieras en tal evento y dijeran tal palabra, ¿tú cómo la interpretarías? Y ya ellos me dan ideas. A veces sí digo, esa palabra, bueno, esa señal la desconocen totalmente aquí, mejor les pregunto a ellos. Sí. Y ya voy armando como...
Y ahorita que mencionas eso de que tienen palabras en Ciudad de México que como que no ubicabas porque son nuevas, o sea, ¿cómo... ¿De dónde ellos, o sea, de dónde dijeron ellos, pues Sí. este es la nueva palabra, se va, o sea, ¿cómo funciona Existen asociaciones donde sordos líderes se reúnen y hablan sobre todo esto. Incluso cuando sale el COVID, bueno, ahí es un préstamo lingüístico. Híjole. ¿Por qué? Porque nos esperamos a que China sacara la seña y la empezamos a copiar. No fue algo que inventáramos nosotros, no fue algo que inventara... O sea, esperamos a que China sacara la seña. Mientras tanto se deletreaba La palabra COVID? la palabra COVID como tal. Mientras tanto se deletreaba, ya empezó como a difundirse la seña y ya todos usamos la misma. Y por ahí va la siguiente pregunta. O sea, ¿todas las palabras tienen un gesto en particular o si no tiene uno, se deletrea así letra por letra? ¿Cómo? Lo que se deletrea en su mayoría son los nombres y las cosas que no tienen seña, pero la mayoría de las cosas tienen seña. Oye, por ejemplo, palabras así larguísimas que no tienen seña. O sea, estoy pensando en alguna. Híjole, ¿cuál será? No sé si tienes alguna palabra que sea extensa que no tenga una seña como tal. Jurisprudencia. Y ahí sí te tienes que aventar letra por letra. Sí, es letra por letra. Si estoy en un evento, pues así, si yo desconozco la seña de jurisprudencia, por ejemplo, me tocó en un juicio, entonces ya fue como que más con el abogado. Oye, ¿pero qué le quieres decir? La verdad, yo desconozco que sea la jurisprudencia, etcétera. Entonces ya él me va explicando y yo le explico al sordo. Porque también, digo, para hacer el gesto de una palabra tan larga, digo, pues al final es una cantidad de segundos donde ya está prácticamente ocurriendo otra palabra que tienes que estar escuchando y tienes que estar interpretando. Sí, tu O sea, es un cerebro tiene que proceso... estar manejándose muy, muy rápido, porque si no se te va. ¿Cómo vives tú? O sea, digo, me imagino que es diferente un evento en vivo a un evento donde pues tienes una participación grabada, donde te puedes preparar con las palabras, pero ¿cómo vives cada uno, el en vivo, por ejemplo? En vivo se me hace muchísimo más fácil a cuando ya es grabado. Bueno, en vivo lo voy haciendo de manera simultánea, vamos a la par, unos segundos de diferencia. Cuando es grabado, como suelo subir canciones, una que otra canción, grabo el video, se los envío a ellos y luego ellos me dicen, sí le entiendo, no le entiendo, hay que grabarlo otra vez. Y así sucesivamente, hay que grabarlo otra vez. Entonces, pero normalmente cuando me dicen, te vamos a contratar para tal evento, ya yo pregunto, ¿y de qué se trata? O así. A mí en lo personal me gustan mucho los temas políticos. Entonces me gusta mucho interpretar esos eventos. Sí, no, o sea, me impresiona mucho pues, la agilidad, así como la de los traductores, ¿no? Que traducen palabras, digo, aquí en este caso es muy similar, o sea, la agilidad para estar escuchando y comunicando por otro lado. Híjole, está... Está padre. ¿Está padre? Sí, no. Todo va como... Te vas acostumbrando al cómo lo puedo interpretar, porque también tienes que pensar el cómo se puede interpretar. Y entonces ahorita comentabas que hay ciertos temas, digo, ahorita hablábamos de cosas legales, ¿no? Cosas médicas, donde sí es más complicado hacer estas interpretaciones. Aparte me imagino en un juicio, sí, donde, o sea, en un juicio yo firmo como responsable de que el sordo me está entendiendo. Y donde una palabra puede cambiar la decisión de un juez, ¿no? Incluso sí nos ha pasado, o sea, y lo repito, hay gente que lucra mucho con esto. Nos pasó que llegó una niña a casa hogar hace ya tiempo. Una persona dijo que era intérprete, entonces a la niña la había violado su padrastro y ella quería irse con su papá. Los sordos para decir padrastro dicen papá falso. Es un papá falso, o sea, algo así. Sí. Entonces el intérprete en ese momento, la persona que fue a asistirlos, decía que era falso lo que decían del padrastro. Entonces era algo mínimo que estaba pasando, que se estaba cambiando. Sin embargo, la niña iba a regresar a la casa con el padrastro porque el intérprete estaba diciendo que era falso lo que estaba pasando. Entonces me han tocado casos así muy difíciles. Con ella me tocó asistirla en el juicio. Tuvo un bebé, me tocó estar con ella en el hospital porque, o sea, podía estar una persona con ella
no tenía familiares y no dejaban entrar a las personas, las enfermeras pues no la cuidaban porque no la entendían. Entonces ya el hecho de fungir como cuidarla o ser su asistente en el momento era como muy complicado. Pero... Porque era algo que, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta. Yo me paro en un hospital porque de plano ya no puedo conmigo. Pero el hecho de interpretar en los hospitales para mí es, no sé, muy complicado. Te estresa la situación. Sí, y me ha tocado incluso a César, o sea, me acuerdo que una vez estaba ahí y le pusieron 2 sueros. Yo siempre cuento la misma anécdota de César. Y le pusieron dos sueros. Entonces él quería ir al baño y no quería que yo lo acompañara. Evidentemente yo no podía entrar. Entonces yo le pedí a la enfermera algo para poner los sueros. Entonces ella me decía, ¿pero qué necesitas? Y yo, es que no sé cómo se llama. O sea, quiero algo para poner los sueros. Entonces viene otra enfermera y me dice, se llama tripié. Dije, ok, gracias. Sin embargo, en mi ámbito, o sea, a mí me dice, trae un tripié, yo voy a traer uno de cámara. Claro. Porque es a lo que estoy acostumbrada. Híjole. Entonces, cosas así pequeñas para algunas personas que para mí han sido luego a veces como muy complicadas. Sí, ¿no? Y ahorita digo, ¿qué eventos? Así como están estos eventos que te parecen, o sea, que no te gustan tanto, ¿qué eventos sí te gusta interpretar? Me gusta interpretar los eventos políticos. Los eventos políticos, los debates de gobierno, en donde luego sale y les voy a mochar las manos, o me canso ganso. Sí, ya cuando lo vas aprendiendo, me aprendo esas palabras, sé qué significan, porque luego vas conociendo al político. Uh-huh. Fulanito dice mi querido Torreón siempre. Fulanito dice a pasos de gigante siempre al final. O sea, ya vas haciendo señas o les vas explicando. Esos eventos me gustan mucho, los políticos, y yo creo que el noticiero. O sea, ya es un... Porque aparte, digo, también, o sea, te digo, haciendo conciencia, yo creo que del tiempo aire de un programa, o sea, si estás tú interpretándolo técnicamente, pues sales durante todo el episodio. Sí, el noticiero me vino a facilitar la vida porque antes de que yo estuviera cubriendo el noticiero, los sordos me mandaban mensajes. Oye, ¿qué está diciendo en esta entrevista? Entonces, yo la verdad no sé nada de comunicación, no de cámaras, etcétera. Entonces, lo que yo hacía era prendía la tele, buscaba la nota y me grababa con mi celular. Uh-huh. Entonces se los mandaba y a veces pues obviamente se veía súper mal, no llegaba completo por WhatsApp, no se pueden compartir videos tan largos, sí, claro. Entonces o pasaba algo y me empezaban a hacer videollamadas. Oye, mira lo que está pasando en la tele, mira, ¿eso qué? ¿Cómo está pasando? Es que explícanos. Entonces ya el hecho de hacerlo en vivo en el momento, la verdad es que ha reducido muchísimo las preguntas que me hacen sobre qué pasa en Torreón, qué pasa en La Laguna. Porque ya lo ven. Incluso ya hay una aplicación que mandaron justo el lunes pasado donde está el recuadro del o sea, la noticia, el recuadro del intérprete, pero está la opción para hacer el recuadro del intérprete más grande. Ah, ok. Entonces se ve mitad y mitad de pantalla, que no es algo que maneja el noticiero, lo manejan ciertas televisiones. Porque sí me he fijado, digo... Por ejemplo, yo que me dedico un poquito a este tema, me fijo mucho en el fondo, si es blanco, si es negro. Y por ejemplo, a mí el que me parece espectacular es cuando es el croma y solamente se ve la silueta del intérprete. Uh-huh. Se me hace muy bello así el cuadro. Uh-huh. Entonces digo, mira, o sea, si me tocara a mí producirlo, lo haría de esta manera, ¿no? Con el intérprete. Yo creo que todos van aprendiendo poco a poco. Yo les decía al principio, yo no puedo exigirle al noticiero o a producción que, oye, es que te equivocaste en esto o no aparecía en esto. Yo incluso el otro día les mostraba mi primera interpretación en tele, el recuadro, y yo les decía, oigan, el recuadro estaba gigante y atrás tenía una bandera y, o sea, mi cabello así. No. Entonces ahora... el intérprete entra en el momento que hablan, sale en el momento que tiene que salir, se quita de pantalla, tengo un fondo blanco, me enfocan a la perfección, que luego ya cuando voy a otros eventos digo, ay, extraño a los camarógrafos que ya saben, porque luego muchas veces me enfocan hasta las rodillas y yo, no es que mis señas no abarcan tanto. Claro. Entonces, sí, pero sí, yo creo que todos van aprendiendo. Ya ahorita yo veo un recuadro de un intérprete que está muy padre.
O sea, a comparación de cómo se Sí, sí, empezó sí. y todo lo que hemos avanzado, porque incluso mismos compañeros ya es como que, oye, mira, en tal lado pusieron lenguaje de señas y no es así, ya es lengua. Entonces la gente como que poco a poco va aprendiendo y les digo, es algo normal porque la gente no lo conoce. O sea, no hay quien te lo enseñe. Ujú. No hay quien te diga, no es lenguaje, es lengua. Sí, Hasta ¿no? que lo vives. Sí, no, y me parece que poco a poco, ¿no? Conforme avance, precisamente, digo, y también este programa, o sea, digo, también que sirva un poco de sensibilización para seguir como traer a la mesa el tema para seguir como conociendo más. Y Y también por eso te agradezco que nos compartas aquí que todo se esto. repliquen, ¿no? Porque, pues al final de cuentas yo los obligo a ver un solo canal. O sea, me parece al grado, digo, yo siento que si, no sé, las personas que vean esto, a la próxima vez que vean una transmisión con la lengua, ya le van a poner un poquito más de atención a ese tipo de detalles. Y me parece fabuloso eso, o sea, eso que podamos apoyar a eso. Sí, la discapacidad auditiva es una discapacidad fantasma. O sea, no se ve que es sordo hasta que empieza a interactuar. Entonces me ha pasado mucho que luego ya me conocen así y luego, oye, me topé en tal lado a un sordo. Miss, es que vi en tal lado y era sordo. Y, o sea, ya los empiezan a identificar por el hecho de que ya conocen sobre el tema. Es como cuando ves un carro, que te compras un carro rojo y de repente todo el mundo tiene carros rojos. Ajá. Siento que es lo mismo. Está súper. Y es un, digo, no sé si así lo vean, pero yo lo veo como es un idioma, ¿sí? Es un idioma y así como todos los idiomas, se le debe dedicar tiempo para aprenderlo y desarrollarlo y perfeccionarlo, ¿no? Como todos los... Y ellos no se deben de sentir extranjeros en su propia tierra. Exactamente. Sí, 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 no, está muy bien. ¿Cuál consideras que sea así una percepción equivocada que la comunidad o la gente tiene sobre la interpretación de señas? Yo creo que la mayoría de la gente es como solo mueve las manos, es mímica y no es mímica. O sea, la lengua de señas trae toda una estructura, trae una gramática, es una infinidad de cosas la lengua de señas. Entonces, me pasa mucho que llego a los eventos y digo, soy la intérprete, y me ponen en el lugar de la persona que va a cantar el himno, porque bueno, están acostumbrados a que la intérprete es la que canta, ¿no? Y yo, sí lo voy a cantar, pero no enseña, no a voz, enseñas. Entonces, ya el hecho de que me muevan o que piensen que la discapacidad auditiva limita. No los limita nada. Yo siempre les he dicho, trátenlos como personas normales, ¿eh? Porque, ay, es que es sordo. Y luego, ¿Qué tanta facilidad tienen ¿tienen facilidad para leer la boca es o muy es difícil? complicado por la manera en la que las personas oralizamos, luego gesticulamos, o sea, cuando traen barba, pues no se Claro. leen igual los labios, etcétera. Es como decirles, pueden leerme las señas, pues no, a lo mejor para mí es muy fácil decir, ay, te estás haciendo la seña de casa, ¿cómo no la entendiste? Pero sí es complicado. Sin embargo, lejos de que no escuchan, todo lo demás lo hacen normal. Y yo siempre les he dicho, o sea, pobrecito no, él puede y si él hizo algo mal, a él regáñenlo. Y si él se tiene que ir a la cárcel, que se vaya a la cárcel. O sea, es una persona como tú y como yo y no es pobrecito. Él puede y él hace. Y él sabe. Exactamente. Y también muchas veces como capacidades diferentes. Yo no sé, antes se manejaba mucho. Es que son capacidades diferentes. No, tiene las mismas capacidades que tú. Ujú. Las desarrolla más porque, bueno, le falta algún sentido y los sordos desarrollan la vista periferia, que luego a veces le estás hablando aquí y él te entiende. Es como nosotros que escuchamos aquí, ya. Ellos les pasa igual, pero les digo, capacidad diferente no tienen. Desarrollan más unas que otras, pero no es Sí, como que, claro. ay, es sordo, pero vuela. No, es sordo. Y es una discapacidad y la discapacidad es la ausencia de algo. Un sentido. Y ya. Sí, ¿no? De acuerdo. Y de todas, ¿hay alguna expresión o hay alguna palabra que particularmente te llame la atención, te cause curiosidad? O sea, que, no sé, que su forma en su gesto sea de una manera. ¿Hay alguna que tengas así como muy cerca tuyo, así esa palabra? Yo creo la seña de acostumbrar era una seña que no me salía. Entonces me acuerdo que César era como, así no, y ya la volviste a hacer mal. Porque hay muchas señas que cambian como que tienen muchas configuraciones a la vez.
O sea, es un feliz cumpleaños, empieza aquí, cierra la mano, da la vuelta y choca. Entonces hay muchas señas que luego es como, muy complicadas. Y a mí una duda que me surgía, porque por ejemplo, digo, en los eventos donde yo escucho así la traducción simultánea, siempre me preguntaba, o sea, ¿cómo le hacen? Porque hay gente que además de que habla muy rápido, cierra muy poquito. Ahorita platicamos, o sea, mueve la boca, no gesticula, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para en un evento trabajar con estos personajes que pudieran hablar así rapidísimo? O sea, que a veces ni ellos se dan cuenta, ¿no? Pero no tienen conciencia de que hay un intérprete de que necesita como seguirlos. Yo creo que también hay una de mis más grandes maestras, fue Astrid Casale. Astrid Casale habla, yo le digo, oiga, su voz parece que me por dos del WhatsApp, porque habla rapidísimo. Entonces los primeros eventos que yo me aventaba de ella era como... Y yo volteo y le decía, espéreme, o sea, no le daba alcance y ya después me fui acostumbrando a su manera de hablar y ya ahora digo, bueno, ya nadie habla tan rápido como ella, pero también fue una de las personas que me ayudó mucho. Y que quizá hablan rápido porque igual no nos damos cuenta nosotros, pero están igual nerviosísimos y están... Ella tiene una facilidad de la palabra que, o sea, yo por ejemplo en los eventos le decía, ¿no trae su diálogo o algo? No. O sea, todo lo tenía en su mente y pasaba y hablaba y ya te vas acostumbrando a su manera de hablar. Sí. O sea, ya sabes cómo va a hablar cada persona. Entonces, sí, cada persona... Y los bueno, los slangs, ¿no? Los regionalismos, todo este tema. Que se me hace complicadísimo. Yo creo que, pues sí, pues tengo que conocer muy bien lo que voy a interpretar para poder... tengo que conocerlo muy bien al español para poder interpretarlo a las señas. Platicando ahorita con el tema de los hospitales o de los juicios, digo, me imagino que hay casos complicados, complejos que te han tocado. Como intérprete de señas, digo que tienes que ser lo más neutro posible, ¿no? En tu inteligencia emocional, emociones, etcétera. O sea, como cuando te toca un caso, sí, así casos muy difíciles, ¿no? En el DIF me imagino que hay muchos. O sea, ¿cómo no te gana, no? O te gana, o cómo... No, yo creo que también fue algo que tuve que desarrollar porque antes para mí era como que está siendo súper injusta con la persona sorda nada más porque no, o sea, porque la sientes menos que tú. Entonces, pero era algo en lo que yo no podía opinar porque al final de cuentas yo soy el puente de comunicación. Entonces, si el sordo dice eso, eso es. Si él le están diciendo esto, eso es. Entonces, lo que empecé a hacer fue como pequeñas pláticas donde yo les explicaba, ¿saben qué significa esto? No. Ah, miren, eso significa así, así y así y te tienen que defender. Me pasó, solo una vez me ha ganado un sordo que trabajaba en una tienda de conveniencia de aquí de Torreón. Su compañero le dijo, ¿sabes qué? Él iba a comprar una tablet, le dio el dinero al compañero, el compañero jamás la pagó. Los sordos son muy cuadrados. Si ellos dicen, fulanito es muy chismoso, es porque fulanito cuenta muchos chismes. Fulanito es mentiroso, es porque les dijo una mentira y ya para ellos toda la vida es mentiroso. Son muy cuadrados en estos aspectos. Entonces, el sordo le da el dinero al compañero, el compañero nunca paga y el sordo se lleva la tablet. Entonces, al día siguiente me habla por videollamada porque lo quieren hacer firmar que debe y que se tiene que ir y que tiene que renunciar. Entonces él me decía, ¿qué está pasando? O sea, si sí, no. Yo tengo una familia que mantener, yo no me la robé, o sea, si quieren la regreso, pero hay videos donde yo le entrego el dinero. Entonces en ese momento yo sí, pues no respeté el punto de solo eres el puente de comunicación. O sea, yo empecé a hablar con el jefe porque el sordo estaba llorando y yo así como que, a ver, pero es que tú no le estás explicando esto y... No, pero es que tú eres la intérprete. Le dije, bueno, está bien, ¿ustedes tienen un intérprete para correrlo? No, entonces él no está entendiendo. No, es que sí me entiende, no es que no está entendiendo. Entonces, si no, ¿quién entra ahí? Derechos humanos, porque están violentando su derecho a que le entiendan bien, a la comunicación.
Entonces yo creo que fue el único momento en el que exploté contra la tienda y sí fue así como que no, si no tienes intérprete no lo puedes correr y si no tienes intérprete no le puedes decir esto, esto y esto y yo así con el sordo y vas a hacer esto y te vas a salir y no les vas a firmar. Sí. En este caso porque yo decía, o sea, están abusando de... Sí, claro, exactamente. Sí. Digo, me parece que es un punto donde te puede... No, o sea, ni siquiera es que te gane, o sea, es simplemente como apoyar a alguien, ¿no? Que está siendo tratado injustamente. Eso, yo creo que el hecho de que ya lucren con ellos o quieran hacerlos menos o algo, sí es un tema de que, o sea... Sí te mueve. Sí. Sí. Pero dentro del estudio, sí es un tema que tocan, o sea, de ser solamente el puente. O sea, sí es como algo que profundizan en ese tema o... Sí, ellos saben que yo nada más soy el puente de comunicación, a menos de que, bueno, ya me ha pasado que luego a veces ellos mismos me dicen, ¿tú qué opinas? Y yo, ¿seguro? O sea, ¿tú ya me estás pidiendo mi opinión? Sí, yo pienso que pasa esto, esto y esto. Y que no es correcto o que sí es correcto, o sabes qué, porque luego, por ejemplo, ellos no conocen o sea, sí conocen las groserías. Hubo un tiempo que se les puso muy de moda la palabra mamón. Entonces, a ellos no les dijeron, es una grosería. Les dijeron, a ver, esta palabra significa esto, esto y esto. Entonces me toca ir a interpretarles que los iban a correr de tal lado. Bueno, que el jefe les estaba portándose mal con ellos, ¿no? Entonces llegamos a recursos humanos. Entonces los sordos, es que el jefe es muy mamón y yo... No, sí, es que nos trata así, 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 así. Nos dijeron que eso significaba esa palabra. Y yo, o sea, sí, pero no es la correcta para que la utilicen aquí. O sea, no está bien. Pero ahí buscas un sinónimo. Sí, es que el jefe o sea, en el momento, pero mientras yo lo voy Pero diciendo a vos, los voy explicando. A ver, ¿qué pasó? Porque en su momento lo hago como por default. Yo estoy interpretando y va saliendo por default. Si tú estornudas, yo hago la señal de que tú estornudaste. Si tú toses, yo hago la señal de que tú tosiste y sigo. Entonces sí, a veces es como que, ay. Y bueno, ya así pasando ya un poco de tema, ¿cómo, o sea, todos los recursos que hay para los intérpretes de señas, o sea, están constantemente actualizándose? ¿O qué sigue? O sea, por ejemplo, tú a partir de, no sé, de este año, del que sigue, o sea, ¿cómo te visualizas? O sea, ¿quieres seguir desarrollándote como intérprete de señas? Yo en algún punto pensaba que, bueno, va a llegar el momento en el que yo me caso y yo se los decía a ellos, me voy a casar y voy a tener hijos y ya no los voy a interpretar. Entonces ellos no, entonces yo dije, ay no, pues voy a dejar de lado la interpretación. Pero yo creo que no, que ya entre más he ido aprendiendo, más voy queriendo saber más. Entonces voy tomando más cursos y más cursos como que... Además de o sea, ¿has estado o sea, has viajado a otros lados a interpretar? No, interpretar como tal únicamente en La Laguna o en Coahuila. Pero sí he tomado cursos de Querétaro, de Ciudad de México. O sea, yo ver a los intérpretes de Ciudad de México para mí era como que un wow, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Te interesaría interpretar allá o no? No, porque lo hago más por los sordos. Entonces, exacto, lo hago por los de aquí. Quiero que los de aquí tengan todos los derechos que nosotros tenemos. Quiero que los de aquí tengan todas las oportunidades que nosotros tenemos, que es súper complicado. O sea, no hay una sola universidad, licenciatura que tenga intérpretes. Entonces, o sea, ¿en qué momento ellos estudian? No hay un hospital que tenga un intérprete de planta. Entonces, ¿no se pueden enfermar si yo estoy lejos? ¿Y cómo ves esa parte? O sea, ¿crees que va a haber pronto o se va a tardar un poquito más? De que tiene que haber, tiene que haber. Y digo, pues para eso estás tú y hay dos más, me comentaste. Que forman parte de nosotros. Creo que aparte hay digo, otras son dos personas. Tres personas de
Híjole, no sé, qué difícil. Uf. O sea, sí, son contados, porque luego yo a veces les digo, o sea, espérenme porque son muchos sordos y a veces todos tienen dudas el mismo día. O hay días que no me mandan un solo mensaje, pero hay días que me mandan 30 mensajes y es como hacer 30 videos y mandarlos, pues ya es complicado. O sea, esta conexión que hay entre la educación y tu profesión y la intérprete de señas, o sea, ¿cómo ha sido esta amalgama? Me imagino que es súper buena, ¿no? Sí, con los niños, los chiquititos luego llegan y, maestra, tú eres la que mueve las manos en la tele. Oye, ya ellos poco a poco, yo no muevo las manos, hago señas. Ah, y entonces, ¿cómo? Entonces ya les vas explicando y ellos lo van viendo normal. Y el 30 de septiembre, si no me equivoco, es el Día Internacional Del intérprete. del Intérprete. Ujú. ¿Del intérprete de señas o del intérprete Del intérprete en general, en intérprete general? y traductor. Y ese es, o sea, sí es una fecha que conmemoran. Sí, y es algo como que son los días que trato de darle más difusión, aunque muchos dicen, ay, pero todavía, o sea, los intérpretes o muchos intérpretes quieren que se les dé un día o están trabajando para que se les dé un día de que hoy es el día del intérprete de lengua de señas. Sin embargo, son días que yo uso para visibilizar a la comunidad, para visibilizar el intérprete, el trabajo que se hace. Perfecto, muy, muy bien. Y ahorita que mencionabas el tema este de las televisiones y la tecnología, o sea, ¿qué has visto o qué crees que siga en la interpretación de señas y en la lengua de señas, pero desde el punto de vista tecnológico? O sea, ¿qué viene? Por ejemplo, yo me imaginaba, ahorita antes de empezar, o sea, yo decía, ¿cómo, cómo puede facilitar el trabajo a un sordo, por ejemplo, la inteligencia artificial? O sea, de que detecte, no sé, de que interprete la palabra y quizá la inteligencia haga la lengua de señas. Digo, no sé qué tanto beneficia a la comunidad, pero no sé qué tanto perjudica al intérprete. Yo creo que nos ayuda en muchos casos la tecnología. Ahorita como tal, pues bueno, o sea, ni siquiera hay intérpretes en todos lados, entonces es como muy complicado ya pasarlo a inteligencia artificial, etcétera. Pero por ejemplo nos ayuda en París, en la torre. Ujú. Hay tablets o hay pantallas donde te explican, o sea, tú le pones ahí en qué idioma y ya viene lengua de señas. Tú pones, aparece el video. O sea, esto ya se maneja en París, en China, donde vas a un banco y ¿qué pasa? Videollamada con el intérprete, que ya no sería necesario que yo me trasladara a todos los lugares porque a veces es como que, oye, estoy aquí en el centro y tú tuviste un accidente allá a 40 minutos, claro que no me van a esperar. Entonces, bueno, si paramédicos no saben lengua de señas, a veces me hacen una videollamada. Entonces, la tecnología ahí me ha ayudado muchísimo. Claro, sí se acorta y se facilita Me ha la facilitado. comunicación. Y ahorita mencionabas la palabra y se me hace muy, muy bella esa palabra y esa forma de analizarlo y verlo. O sea, el intérprete es un puente entre... El oyente y el sordo. Entonces, o sea, ¿cómo, desde un punto de vista así muy romántico, qué opinas de tu profesión como intérprete? Yo creo que es algo muy bonito, o sea, al final te enamoras de hacer esto. Es algo que yo les digo, es un trabajo muy padre porque es el único de todos mis trabajos en donde llego, hago mi trabajo y me voy. Se pasa en el momento y ya. Y puedes ayudar a las personas. Bueno, yo creo que porque yo siempre lo he visto como parte de mi contexto Ujú. y los veo como iguales, o sea, tú eres mi igual, tú llegas, me comunico diferente, pero sí está padre poderte comunicar con ellos. Porque incluso a veces vamos en la calle y si hacemos señas, la gente se nos queda viendo. Entonces, a veces la gente te va siguiendo y yo sé que no es porque lo hagan con morbo o porque lo hagan con mala intención, es porque lo desconocen. Es curiosidad el ver Curiosidad. que alguien está moviendo las manos y, oye, ¿qué está pasando? Pero sí está muy padre. Y bueno, ahorita también lo comentábamos, pero pues técnicamente todo lo que vemos, todo lo que escuchamos en videos, en las pantallas, en el tele, en el cine, técnicamente todo puede ser interpretado y pues se ve que falta muchísimo. O sea, o sea, ¿cuál crees que sea una forma para que ya no falte tanto?
Bueno, nosotros hemos ido tocando muchas puertas, pero yo creo que lo principal es formar a los intérpretes. Si yo no le puedo exigir a todas las televisoras que tengan intérprete, ni siquiera a la televisora en donde estoy le puedo exigir que tenga intérprete en sus 3 espacios informativos, porque yo no los aguantaría. Yo no aguantaría ir todo el día a trabajar todos los días. Sería muy desgastante, pero ¿cómo le digo? Oye, pero también ponlo en el nocturno. Me van a decir, ok, ¿a quién? Pues yo creo que se tienen que formar cierto grupo de intérpretes o profesionalizar más para yo poder exigir que tengan intérpretes en diferentes lugares. Y es o sea, lo ves tú como en general, o sea, por ejemplo, en otras ciudades, no sé, en Monterrey, de que haya igual, me imagino son pocos, o sea, son pocos en todos lados, o por ejemplo en Ciudad de México sí hay más. No, de hecho tengo un amigo de Ciudad de México que el otro día le dije, oye, ¿conoces algún intérprete, creo que para el ámbito jurídico o algo así? Y me mandó como 10 contactos. Entonces yo le dije, oye, ¿es en serio? ¿Cuántos amigos intérpretes tienes? Pues como 60. Y yo, ok. Entonces le preguntas a uno de Monterrey también. Y yo como 40. Y yo dije, y Torreón, o sea, estamos en pañales. Sí. Son poquititos. También, pues sí, o sea, también en Durango y todo, o sea, por lo que tienen ahí en sus grupos de WhatsApp y eso, o sea, es poca gente. La mayoría de los sordos de Coahuila y Durango se vienen a Torreón. Ah, ok. Bien, bien. O sea, la mayoría son como aquí, o me ha tocado interpretarles a todos ellos. Pero sí, o sea, se necesitan muchísimos. El camino, digo, evidentemente el camino es largo y digo, pues qué bueno que haya espacios para seguir como, ¿cuál sería visibilizando el término correcto? Sí, O que sea, se siga visibilizando. O sea, no nada más porque a mí me tocó en el contexto, ya no quiere decir que a ti no te toque. Claro. La sordera viene por herencia, pueden pasar algún problema y mañana ya eres sordo. O sea, no sabes cuándo te va a tocar. Exactamente. Y de toda, o sea, ahorita en este tiempo que te has dedicado a la interpretación y en este tiempo también, digo, bajo el contexto que viviste, ¿cuál es la experiencia así que consideres más memorable, la más bonita de saber la lengua de señas y de que te convertiste en esta intérprete de señas? ¿Cuál es la experiencia que consideras más representativa, más memorable para ti? Yo creo que, bueno, dejando de lado a César, que le interpretó 24/7, un juicio con un sordo, que la verdad era mi primer juicio, eran los primeros juicios orales, tenía cámaras por todos lados en un juicio donde yo decía, ¿qué está pasando? Entonces el hecho de que el sordo entendiera todo, él pudiera expresarse, se le diera la libertad porque, o sea, se consiguió gracias a que se entabló este puente de comunicación. Yo creo que eso ha sido de lo que más recuerdo. O en el COVID me tocó entrar al área COVID, que yo me acuerdo que entraba temblando porque yo decía, es que no quiero. Es que, o sea, estoy arriesgando mi vida. Claro. Porque el doctor no sabe. Y en algún momento también he renegado de ser intérprete, pero al final de cuentas es como que, o sea, pude ayudarle a que... Y que no sabes, o sea, necesariamente sabes el impacto que tu participación tuvo en ese momento y quizá nunca lo sepas, pero no sabes toda la línea de cosas que pasaron después de que ayudaste a alguien a interpretar algún mensaje. Incluso la página que yo tengo de Facebook, yo la hice porque me la pidieron para un trabajo. Como, tenemos que revisar tu trabajo. Y yo, o sea, ¿cómo? Sí, tus redes sociales. Y yo dije, mi Face está lleno de puros memes. La verdad. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces haz una página. Y yo, bueno, voy a hacer una página. Entonces, inicialmente era para sordos de Torreón. Y yo lo dije en mi primer video. Algo que necesiten, un video, yo aquí lo voy a publicar. O a veces ni publicaba nada. Entonces ya el hecho de recibir mensajes de intérpretes de otros estados que me digan, soy tu fan, admiro muchísimo tu trabajo. Yo decía, ¿por? Sí, y de todo corazón digo, yo, o sea, genuinamente espero que o sea, también como sume, ¿no? a esta parte de no solo de visibilizar a la comunidad de sordos, pero también de visibilizar tu trabajo, que es un poquito, o sea, charlas, pues se trata de eso, ¿no? De platicar sobre lo que están haciendo, o sea, en este caso, tu trabajo como intérprete, y digo, ojalá sume ahí un granito de arena para que eso pase.
nada más rápidamente antes de concluir, ahorita que mencionabas este tema de que faltan intérpretes, ¿qué consejos le puedes dar a alguien que esté interesado en sumarse, en aprender la lengua? O sea, aquí en Torreón, digo, pues no hay, o sea, solo es prácticamente un lugar y también la escuela de tu hermano, pero ¿cómo se puede acercar al tema y cómo se puede acercar a la escuela? Siempre, siempre tienen que ser maestros sordos. Siempre. Es su lengua y tenemos que respetarla, y eso es un acuerdo que todos tenemos. El intérprete se dedica a interpretar, el sordo a enseñar la lengua de señas. Siempre busquen un maestro sordo. Y que al principio luego tienen las manos como que muy de robot, muy duras. Es algo por lo que todos pasamos, y yo lo decía el otro día, todos tenemos un proceso totalmente diferente. O sea, la convivencia con ellos, porque luego hay muchos que me dicen, es que tú mira cómo interpretas tal cosa. Pero yo vivo con una persona sorda. Sí, son años de... O sea, yo toda la vida lo he manejado, y a lo mejor me equivoco en una seña, pero, o sea, la habilidad de mover las manos ahí está. Entonces, todos tenemos un proceso diferente y no podemos comparar nuestros procesos con el de otra persona. O sea, sí podemos llegar a decir, yo quiero ser como fulanito, pero pues ese fulanito ya tiene años de experiencia, sí. Y a mí me pasaba al principio. Porque incluso cuando yo llegaba a las dependencias me decían, pero fulanita tiene 25 años de experiencia. Yo decía, yo tengo 18 de vida. O sea, ¿cómo me pides que yo te entregue algo igual si no es? Entonces, el hecho de que todos sean pacientes, la verdad es que los sordos son muy pacientes, son muy buenos para enseñar, y si vas de la mano con ellos, puedes ser un gran intérprete. Y también no sé, para padres que estén viendo esto, que quizá su hijo empieza a desarrollar, no sé, la sordera o que nace sordo, digo, pues ahí también acercarlos a la escuela, sí, ¿no? Para los papás es todo un duelo, ¿eh? O sea, tú vas a tener un bebé y lo primero que empiezas es a idealizar. En mi familia son músicos, ahí viene el futuro músico. Claro. Entonces, el hecho de que llegue una persona con discapacidad es un duelo de decir, ¿cómo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, muchas veces los papás tardan demasiado tiempo en aceptar esto, y yo creo que yo sé que es complicado y a lo mejor yo lo puedo decir fácil porque cuando yo nací ya existía en mi casa, ya mis papás habían superado todo esto. Pero que no perdamos los años o los primeros años, que son muy importantes para poder entablar una plática con ellos. Ellos no se tienen que incluir a nosotros nos tenemos que incluir a ellos. Entonces yo creo que eso es muy importante. Perfecto. Pues Adri, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, por la generosidad también de compartir tus experiencias, tus habilidades, tu expertise en el tema. En verdad te agradezco mucho que podamos darle voz al tema, darle visibilidad al tema, abrirnos un poco más la conciencia y acercarnos al tema que quizá no es tan conocido, que quizá no es tan público. Y no sé si tengas algún comentario, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? En tus redes sociales, ahorita comentabas que compartías así canciones con la lengua de señas o ¿qué haces? Suelo compartir notas importantes, algunos mensajes que tenga para ellos, cosas que ellos me preguntan o que tienen duda de, oye, ¿por qué este video se está haciendo tan viral? Yo lo paso nada más a la lengua de señas. ¿Y te encontramos en Facebook? En Facebook estoy como Adri Durán. ¿Y alguna otra red? Es la red social que más manejo. Perfecto. Sí, también digo, y también para lo que te localicen, me imagino, bueno, ¿cuántos mensajes recibes ¿recibes muchos o cómo funciona un poco? Sí, la verdad es que tengo muchísimos mensajes en redes, la mayoría son de los sordos. Perfecto. Adri, pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, que ojalá que a través de este tipo de espacios pues podamos hacerlo más visible, y también muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención, y también eventualmente por compartir y por hacer y por difundir, ¿no?, el tema de la lengua de señas. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención nuevamente, y nos vemos en un próximo episodio de Charlas. Chao, chao. Hasta luego.